es igual a n factorial Sí. igual a 1, 2 por Ok, 3. sí, la definición de función factorial. Y luego, Ajá, y luego dice evalúe, y luego está f, paréntesis 5, entre f de n. o sea, así. Ajá, sí. Ok, bueno, vamos a hacerlo. Si estamos utilizando como base la función factorial, esto vendría siendo factorial de 5 y esto vendría siendo factorial de n. Ajá, Entonces, el factorial de 5, pues lo voy a dejar así. Ya sé que es 1 120. por 2, por 3, por 4, por 5, pero lo voy a dejar así como 5 factorial. O bueno, si quieres vamos a ponerlo mejor. Y n factorial pues es 1 por 2, por 3, por 4, etcétera, por n menos 1 hasta n. Entonces aquí la forma de hacer esto es lo siguiente. Esto que está en el numerador es 5 factorial. Y si te fijas, en el denominador tenemos el factorial de n. Aquí voy a completar más términos y si asocio, bueno, no términos, aquí no son términos, aquí son factores. Ajá, Si asocio estos 5 primeros factores, viene siendo así. ¿Sí? ajá, sí. Y entonces puedes cancelar 5 factorial con 5 factorial y te va a quedar así. 6 por 7 por 8 por 9 hasta n. Ah, ok. ¿Sí? Sí. ¿Sí están de acuerdo los demás? Sí. ¿Vale? Profe, Bien. ¿Qué más? ¿No hay más? ¿Sí se alcanza a ver o no? Sí, pero se ve un poco como borroso, igual si con un plumón más Ok. fuerte, o no sé. Sí, y es que esa es la distancia, digo, adecuada para que se vea todo el pizarrón a lo ancho y a lo largo. Pero sí, vamos a procurar poner un plumón un poco más fuerte. Y es que si me alejo, ya podría alejarme un poquito más la cámara, pero eh, pues ya a lo mejor allá se puede desajustar. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No oigo. Al parecer no. No escuché. Que al parecer no. Ok. Oigan, y así sinceramente, ¿sí me veo enojón en el canal o no? Pues yo siento que no, profe. O sea, yo no lo veo enojón. ¿No? Es que me he fijado que luego a veces a cada rato estoy, no oigo, no oigo. Pero les digo que es como un efecto así como que de inercia, como no los tengo aquí, es como una forma así como que, como de inercia para ver si sí están poniendo atención o no. Y es que, por ejemplo, en otros grupos, por ejemplo, en Vectorial, incluso hasta me brinqué un tema porque les estaba preguntando algo que ya habíamos visto, no me supieron responder y pues ni modo, o sea, yo tengo que, ya no puedo volver a regresarme. Les dije, ¿saben qué? Pues discúlpenme, estudian el tema, ya lo vimos, y seguimos con el otro, porque si no, no vamos a acabar. Y de hecho, recuerden que, pues en 2 semanas, no, perdón, en un mes, no, ¿cuál un mes? Pues ya pues sí, 3 semanas, pónganle pues un mes, ya se viene Semana Santa.
Entonces ya tenemos que tener por lo menos 3 evaluaciones hechas, ¿eh? Entonces sí necesitamos meterle velocidad a esto, ¿eh? Por eso sí es importante que vayan estudiando y si tienen dudas me las vayan haciendo, incluso ya saben, mándenme mensaje. Sé que algunos me han mandado mensaje para dudas, para asesorías, y por alguna razón a veces se me pasa, no puedo ver su mensaje. Voy a ponerlo en altavoz para que pues podamos atender a eso, ¿no? Porque si no, sí se nos va a complicar todo el asunto. Bien, a ver, vamos a continuar. ¿Dónde nos quedamos aquí? En el Era ejercicio 16. 6. El 16. Ok, ya hicimos de aquí algunos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos hicimos de aquí? Del 11 al 16. El 16 y ya. ¿Nada más? Sí. No, creo que también hicimos otro, ¿no? No, prof, solo empezamos el 16. Y Pero nada más hicimos F, ¿cómo se dice? F con G. F composición G, nada más. F composición G, sí. Bueno, vamos a hacer entonces G composición F. No, sí hicimos qué composición fue. ¿Sí? Sí. Bueno. A ver, rápidamente vamos a hacer un último para que pasemos a los otros. A ver, por favor. ¿Sí? Entre 11 y 16. Sí. 14. Dale. Es f de x igual a 2x más 4 y g de x igual a 1 sobre 2x más 4. Bien. Vamos a ver. Vamos a hacer entonces F composición G. F composición G es F de G de X. O sea que la variable de F va a ser G. Y entonces esto va a ser F de 1 sobre 2X más 4. ¿Verdad? Como quien dice, vamos a meter esta. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Entonces va a ser, si yo la meto, vean cómo va a ser 2 por X, pero la variable de F ahora es esta, entonces va a ser así. Más 4. Obviamente podemos ahí hacer algunas operaciones para simplificar. A ver, ¿qué podríamos hacer ahí? ¿Quién tiene alguna idea? Factorizar un 2 de abajo. Denominador. De, ¿Vale? Que no se les pase. Bien, luego, ¿qué podrían hacer? Miren, así la pueden dejar, pero lo conveniente sería que se sumara, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo sí. sumarían? ¿Cómo la sumarían? Se le pone un 1 al 4, el denominador. Ok, como un denominador, X X más más 2. ¿sí? 1 por 1, 1 más, este entre este a este por 4, 4X más 8, y pues me va a quedar así, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí, Bien. profe. Sí. Ahora, ¿cómo sería G composición F? Bueno, pues G composición F es G de F de ok, bueno, G de F de X, que viene siendo G de 2X más 4. Entonces ahora metemos a la F dentro de G, literalmente. Y entonces esta ahora la metemos aquí, esta ahora va a ser la variable de G y va a quedar así. Y entonces, pues sí hay que hacer ahí algunas cuentas. ¿Sí?
Sí, profe. Bien. Ok, entonces continuamos. Bien, esos ejercicios del 17 y Profe, 18, sí, el tema se llama composición de funciones, ¿verdad? sí. Ok. Aunque ahorita vamos a ver el de transformaciones. Los siguientes ejercicios que siguen son los de transformaciones y ya la parte teórica ya la analizamos. ¿Mm? ¿Sí? Ok, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense, estos ejercicios 17, 18, 19, 20 son prácticamente del mismo estilo, porque aquí ya nos está pidiendo que saquemos el dominio de la función, perdón, el dominio de la composición. Entonces, vamos a hacer un par y un impar, del 17 al 20. Sale. ¿Sí? El 17 y el 20, profe. Bueno, a ver. En este caso, aparte de hacer la composición, es encontrar el dominio o solo el Exactamente. dominio. No, hay que hacer la composición. Bueno, nos está pidiendo que saquemos el dominio, pero vamos a sacar la función también. Entonces, por ejemplo, el 17 es f composición g, que viene siendo f de g de x. Vean cómo en este caso, f es raíz cuadrada de x menos 3 y g de x es x cuadrada más 2. Como quien dice, vamos a meter a x cuadrada más 2 dentro de f. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces va a ser así. Esto viene siendo g. Y bueno, si simplificamos un poco nos va a quedar así. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí. Ahora vamos a sacar el dominio. Es muy importante esto, porque el dominio de una composición es diferente a las sumas, restas, multiplicación, división de funciones, donde básicamente el dominio era la intersección. Claro que en la división descartábamos aparte los valores de x que hacían cero el denominador, pero aquí en la composición es diferente. ¿Cómo va a ser ahora? Bien, primero que nada, tenemos que sacar el dominio de la función interna, ¿sí? Sacamos el dominio de esa función y luego de ese dominio elegimos aquellos para los cuales exista la función exterior, la función de fuera. Es decir, sacamos el dominio de la función de adentro y después de ese dominio sacamos los valores para los cuales se cumple la función externa. Acuérdense que literalmente esto significa que el dominio de una composición son todos los valores de G, el dominio de G, para el cual existe F. Entonces, básicamente, eso es lo que les estoy tratando de decir. ¿Vale? Sí. Sí, profe. Bien.
Nada más aquí sí las voy a tener que anotar. Acuérdense que f de x era raíz de x menos 3. Y la g de x es x cuadrada más 2. ¿Sí estamos de acuerdo, verdad? Sí. Sí, Bien. profe. Vamos a sacar entonces el dominio de g. El dominio de g pues son todos los reales. ¿Por qué? Porque es una polinomial cuadrática. ¿Eh? Sí, Bien. Es decir, esta puede tomar todos los reales, pero la función f no puede coger todos los reales. La función f solamente puede coger, fíjense, todos los números mayores mayores o iguales que 3. ¿Sí están de acuerdo? sí, ¿Sí o no? sí, profe. Entonces aquí viene lo importante, fíjense bien. Se supone que al hacer la composición la variable de f es g, como quien dice, esta variable de f, ¿quién va a ser? La g. ¿Y quién es la g? X cuadrada más 2, o sea que x cuadrada más 2 tiene que ser mayor o igual que 3. ¿Sí se fijan? Porque la variable de la f va a ser la g. ¿Sí se entiende esto o no? Sí. ¿Lo puede repetir, profe? La variable, a ver, el dominio de f son todos los números mayores o iguales que 3. Sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Sí. Bien, al hacer la composición, ¿quién se supone que...? Perdón, déjenme apagar la estufa porque estaba poniendo café. Perdón, es que hasta acá me llegó el aroma y si no lo había apagado. Bien, entonces, la variable de f, bueno, el dominio de f son todos los números mayores o iguales que 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, Tiene profe. que Ahora, al ser hacer la composición, mayores. ¿quién va a ser la variable? ¿Quién va a ser la variable de f al hacer la composición? Va a ser la g. Por eso, esto va a ser ahora así, porque la g es x cuadrada más 2, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. Sí. ¿Eh? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí, señorita? Creo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? No le dé pena. ¿Sí lo entendiste? Mi única pregunta es, ¿tiene que ser mayor o igual a 3 para que no dé 0? No. A ver, ¿cuál es el dominio de f? ¿Aquí qué restricción se cumpliría? Que lo del adentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Exactamente, porque no hay raíces pares de números negativos. Por eso es que la x tiene que ser mayor que 3, mayor o igual que 3. ¿Sí o no? Ah, ok. Sí. ¿Sí o no? Esto me da esto.
Nada más que ahora la variable va a ser la G al hacer la composición. ¿Vale? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora resuelvo esta desigualdad cuadrática, ¿están de acuerdo que me va a quedar así? ¿Sí están de acuerdo? Sí, Todos profe. los números menores que 0, perdón, menores que -1 y mayores que 1. ¿Están de acuerdo que esa va a ser la solución de esta ecuación? Sí. ¿Sí? Entonces ese es el dominio de la composición. El dominio de F composición G son todos los números menores o iguales que -1, unión, todos los números mayores iguales que 1. Y si se fijan, aquí estoy sacando el dominio de forma analítica. Y eso lo puedo comprobar muy fácil al analizar la composición. Si se fijan que si analizo la composición, esto tiene que ser mayor o igual que 0, y esto viene siendo lo mismo que esto. Profe, No escuché. profe, ¿puede repetir lo de la recta? Que me perdí ahí. Acuérdate de las desigualdades, cómo se resolvían. O sea, hacías esto una igualdad, ¿no? Sí, Y entonces te va a salir x igual a más -1. Pones el -1 y el 1 y luego coges intervalos. Nada más que aquí ya no lo hice porque se supone que ya más o menos sabían que es este y este. Pero si haces exactamente lo mismo, le das valores aquí, aquí y aquí, te vas a dar cuenta que solamente este y este satisfacen la desigualdad. ¿Sí? sí, profe. ¿Se entiende o no todos los demás? ¿Todos? Profe, Sí, ¿Sí? profe. Sí, profe. Sí. Ok, bien. Bueno, creo que por ahí había varias preguntas. A ver, vamos a ver. ¿O no? No. Bien. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Todo bien? Sí, profe. Muy bien, vamos a hacer el otro. Fíjense cómo sacamos la composición, ¿eh? El dominio. A ver, es el 20. Me dijeron, ¿verdad? 20. ¿Sí? sí, profe. Y también viene siendo F composición G. F de X. F de X, ¿quién es? 5. 5 menos x cuadrada. Bien. G de X. 2 menos raíz de x. Bien. Ahora, F composición G es hacer esto. ¿Sí? Como quien dice, vamos a hacer esto de aquí. Metemos esto dentro de la F. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar de esta manera, ¿no? Sí, ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Bien, pues aquí lo que podemos hacer, podemos desarrollar. A ver, ¿están de acuerdo que si desarrollamos nos va a quedar así?
Es menos 4 raíz de X, ¿no? Pero con el menos, Ah, sí, ya. ¿sí? Sí, profe. Sácala. Sácala, sí, ya no me acabé. Va a quedar, va a quedar así, si simplificamos. ¿Sale? Sí. Ahora, vamos a sacar el dominio. ¿Quién es el dominio de F? A ver, ¿quién es el dominio de F? Todos los números reales. Todos los reales. Muy bien. ¿Y cuál es el dominio de G? Números mayores a cero. O iguales o mayores a cero. Ajá. ¿Todos de acuerdo? Sí. Bien. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Bien. Entonces, el dominio es este para los cuales existe este. Como este solamente puede coger valores mayores o iguales que cero, y este todos los reales, pues básicamente es fácil darnos cuenta que el dominio de la composición, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? 2 menos raíz de X. No, 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 el dominio, dominio. Dominio de G. No, Va a ser el dominio de G. ¿Por qué? Porque es el dominio de G para el cual existe F. El dominio de G son todos los positivos. Para todos los positivos existe F. ¿Sí o no? sí. Sí. A ver, fíjense bien. Si lo gustan, vamos a verlo. Vamos a verlo de la forma como lo hicimos hace rato. ¿Quién es el dominio? Todos los reales. Todos los reales, todos los números. Pero ¿quién va? O sea, la variable puede tomar cualquier real. Pero ¿quién es la variable ahora? La variable va a ser ¿quién? La G. ¿Sí se acuerdan que así lo hicimos hace rato? Sí. 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 Vamos a hacerlo así. Mira, ¿qué podemos hacer ahí? Y entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí sería... ay, ay, ay. Espérenme tantito, ahorita les explico cómo lo estoy haciendo. ¿Sí? Sí, profe. Sí.
A ver, espérenme, es que si les explico de esta forma, son todos los reales, ok, ahí está. Pasa para acá. Así. Y vale menos 2. No, pero a ver. Caray. No, pero a ver, espérenme. Espérenme. Estamos diciendo que son todos los reales. Cualquier número. Pero entonces así no lo puedo resolver. Como que no tiene lógica lo que estoy haciendo. Porque si hacemos esto, va a quedar así. Y luego podemos meterle ahí un cambio de variable. Podemos meterle ese cambio de variable, pero aquí hay algo que como que no cuadra. Sí, porque miren, aquí lo que estoy tratando de hacer es, pues es cualquier número igual a 2 menos la raíz de ese número. Resolvemos la ecuación. Obviamente esta ecuación, la forma de resolverlo es como si yo la planteo como una ecuación cuadrática, pero hago ese cambio de variable de y igual a raíz de x. Si y es igual a raíz de x, esta va a ser y esta va a ser y cuadrada. Y si se fijan, esto ya es una ecuación cuadrática que puedo factorizarla. Aquí está la factorización. Y entonces saco las raíces. Y las raíces son y igual a menos 2 y y igual a 1. Pero creo que va a haber allí, sí, ahí va a haber algo que no está bien. A ver, es que es raíz de x. A ver. Quedaría así. Raíz de x menos 2 por raíz de x, perdón, más 2 por raíz de x menos 1 igual a 0. Sí, porque 9, 2, ¿sí? Y la ecuación que cumple eso es x igual a 1, pero eso no me dice absolutamente nada. Ahí la idea es que, por ejemplo, eso no tenga solución para que precisamente concluyamos que es todos los reales. Pero a ver, déjenme revisar rápidamente. Es cualquier número real, 2 menos x. X igual a 1. Sí, pues es que de hecho el x igual a 1 es la única que va a cumplir esto.
Sí, no. Yo creo que está mal planteado esto, lo estoy planteando mal, porque sí se cumple, o sea, solamente el 1 cumple esto, pero esta como tal, yo creo que no tiene caso. Aquí la cosa es que aquí sería cualquier número real, y yo creo que aquí está el error porque lo estoy metiendo también acá. Sí, no, ahorita nada más... no se puede hacer así. Aquí estoy cometiendo yo un error. Voy a borrar esto. Porque sí, ahí estoy cometiendo yo creo que un error de lógica. Porque efectivamente sí se cumple, pero no llegamos a la conclusión que queremos acá. Fíjense bien, yo creo que la forma... Sí, porque puede tomar cualquier número real. Cualquiera. Déjenme ver, pero sí ahí yo creo que no sale si lo planteo de esa forma. Porque llegamos nada más a x igual a 1 y obviamente no es nada más el 1. Sí. Déjenme revisar esa forma como lo traté de hacer. ¿Sí? Porque si no, no vamos a acabar, pero la idea es precisamente que veamos cómo G son todos los positivos y F son todos los reales. Entonces, obviamente, el dominio de la composición van a ser nada más los positivos. Ya los negativos ahí no van a caber. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bueno, vamos a continuar ahorita con otro, porque si no, no le avanzamos y déjenme ver una forma alternativa para sacar eso de ahí. Bueno, miren, aquí vamos a hacer uno de estos, ya sea el 21, no les estoy proyectando, ¿verdad? No. No, profe. Vamos a hacer uno del 21 o el 22. Fíjense cómo es una función y nos pide que hagamos composición de esa función con otra que se obtiene a partir de ella. ¿Sí? Sale, entonces, a ver, escójanselo. El 21. 22. Bien, vamos a ver el 22. Nos dice f de x igual a ¿qué? A 1 sobre x menos 1. Bien. Y hay que hacer f composición el doble de gf y f composición la recíproca de f. Acuérdense que esta se llama recíproca o inversa multiplicativa. Bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues obviamente, por ejemplo, lo puedo hacer de esta forma. Conozco a f. ¿Quién va a ser el doble de f? El doble de f de x, pues va a ser así. Sí estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Entonces, Sí. f composición, el doble de f, va a ser f del doble de f, que es esta. Entonces, ¿cómo va a quedar? La metemos aquí y ¿están de acuerdo que va a quedar así? Sí. Bien, ¿qué tendríamos que hacer ahí? La resta del denominador. ¿Ok? Vean cómo es importante no perder la línea principal. Eso es muy importante. Siempre la línea principal debe de estar al nivel del igual. Si tú pierdes esa línea principal, cuando apliques, por ejemplo, la ley de la herradura, va a haber problemas. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, aquí el denominador, pues obviamente va a quedar así, ¿no? Sí, ¿Sí? Y entonces, ¿qué me va a quedar ahí? En el denominador. 2 menos x más 1. Me va a quedar así. ¿Sí? Y aquí está la importancia de no haber perdido la línea principal, porque de esa forma me doy cuenta que a lo que le voy a hacer fracción va a ser al numerador. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, profe. Sin embargo, fíjense bien, ¿eh? Aquí hay algo. A ver, ¿quién me dice qué puedo hacer allí? factorizar el negativo. ¿Ok? ¿De dónde? ¿Del numerador o del denominador? De arriba, del numerador. ¿Va a quedar así? El 1 se va a hacer positivo, ¿verdad? Y la X negativa. Sí, Salgo. Gracias. ¿Se espantaron? no, Era para ver si despertarlos. ¿Cuánto me da eso? menos 1. Menos 1. ¿Sí están de acuerdo? Profe, yo me perdí un poquito arriba, donde dice 1 sobre 2, sobre 2 menos x más 1, sobre x menos 1, y No, no. allá abajo, A ver, a ver. ¿Dónde? donde tiene la mano, a su derecha. Ajá, ahí, y luego cuando pasó abajo a la izquierda. Este entre este a 1 por 2, 2, menos este entre 1 a él por menos la X se va a hacer negativa y el 1 positivo. No, no, sí, pero cuando simplificó acá, que le quedó 2. 1 menos x, Ah, ahí sí, como que cierto. hizo algo mal, ¿no? Sí, tiene razón. Está mal. Está mal. Lo que pasa es que, miren, se me refleja mucho esa luz aquí. Y a veces sí pierdo un poquito la visibilidad. Pero no es como le habíamos puesto. Si se fijan que va a quedar 3 menos x. Sí, Sí, perdón, yo creí que se estaba restando ese 1. Es que les digo el reflejo. Es el que luego a veces me hace perder la visión. Tengo que hacerme más así. ¿Sí se entiende? Y Sí, entonces al hacer la ley de la herradura, me va a quedar así. ¿Ok? Sí, profe. Bien. Ahora, vamos a hacer la otra. Para eso tengo que sacar la recíproca de f de x, ¿no? ¿Quién va a ser la recíproca de f de x? Pues va a ser así. ¿Estamos? sí, Sí. Y al hacer la ley del sándwich, me va a quedar así. Por eso es importante no perder la línea principal. Entonces, f con posición 1 sobre f es f de x menos 1. Y entonces va a ser así. O sea, esto. ¿Eh? sí. Bien. ¿Cómo estuvo ese último paso, profe? ¿Cómo? ¿Cómo estuvo ese último paso después de x menos 1? Sustituyes x menos 1 en f. Y entonces te va a quedar 1 sobre x menos 1 menos 1. Y ya luego sumas el menos 1 y el menos 1. Pues solo sustitución. ¿Mandé? Pues solo sustitución en f Sí. de x. Sí. ¿Ok? Sí, A ver. Luego vienen estos ejercicios. Fíjense cómo
ya aquí son triples composiciones, o sea, es una composición de 3 funciones. Y es exactamente lo mismo, ¿no? La función más interna es la que está más a la derecha y la externa la que está más a la izquierda. Aquí está esa triple composición. O sea, h va a ser la variable de g y g va a ser la variable de f. Como que las vamos metiendo en orden contrario, ¿verdad? De derecha a izquierda. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí. Vale, a ver, agárrense uno. El 24. El 24. 9. ¿Tienes? Díctenmelas, por favor, f de x. Igual a X. Raíz de x menos 5. G de x es igual a x cuadrada más 2. Y h de x es igual a raíz de 2x más 1. Bien. Ok. Entonces, f composición g composición h, pues es f de g de h de x. Sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Aquí si gustan, yo lo que les recomiendo es que lo hagan paso por paso, es decir, por parejitas. Primero hacer g composición h, o sea, g de h de x, que viene siendo g de la raíz de 2x más 1. Esta la metemos aquí y entonces va a quedar así. Y obviamente eso me va a dar esto. ¿Vale? sí. Bien. Y entonces, ahora sí, f composición, bueno, f de g de h de x, pues va a ser f de 2x más 3. ¿Por qué? Porque 2x más 3 fue esto. Sí, profe. Le hago así, no vayan a querer, beso en la mejilla, no. No oigo. ¿Dale? Sí, profe. Sí, profe. Pues va a ser así. ¿No? Sí, Sí. Y esa va a ser la triple composición. ¿Sí? sí. Bien. Ajá. Ok, entonces si se fijan, la composición, pues podemos hacerlas con muchas funciones y básicamente es obtener funciones más complicadas de otras porque vamos metiendo funciones dentro de funciones. Básicamente eso es la composición. Bueno, ya faltan 2 minutos. No creo que nos dé tiempo de hacer otro ejercicio. No. Bueno, fíjense bien, todavía hace falta mucho, faltan muchos ejercicios de este tema. Hace falta todavía esto de transformación de funciones para luego ver funciones polinomiales, racionales, aunque ya sabemos algo de estas funciones, pues sí, aquí se supone que vamos a profundizar más. Luego vienen las funciones trascendentales, que son importantísimas, porque aquí básicamente están las trigonométricas, inversas trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, hiperbólicas, inversas trigonométricas. ¿Sí? Entonces sí hace falta, esta unidad está larguita porque pues básicamente es adentrarse al concepto de función y sobre todo esta que es una parte muy importante,
la de expresar mediante funciones matemáticas problemas de la vida diaria. A fin de cuentas es lo que va a hacer un ingeniero, ¿no? Un ingeniero para resolver un problema, para plantear una solución, para hacer más eficiente un proceso, tiene que expresar un problema matemáticamente, para que de esa forma, mediante cálculo, mediante álgebra, mediante geometría analítica, mediante análisis matemático, pueda plantear soluciones. Entonces, vean, esta parte también es muy importante, sí vamos a tener que hacer aquí varios ejercicios, y ya con eso, pues ya quedaría finalizada esa unidad. Y, bueno, incluso vean cómo todavía hay más ejercicios aquí, pero obviamente, pues... Y luego ya vendría el concepto de límite, o sea, tenemos que prácticamente tratar de hacer 3 exámenes antes de irnos perdón, 2 exámenes, antes de irnos a Semana Santa, ¿eh? Entonces hay que echarle muchas ganas, váyanle estudiando por favor, voy a subir los vídeos, ya no los voy a procurar ya no dejarlos hasta el fin de semana, sino de ser posible a ver si en la misma semana los vamos subiendo, pero sí ya váyanle repasando, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, pues fue un placer estar con ustedes, les mando un abrazo, muchas gracias, Dios mediante nos vemos mañana y que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego, Igualmente. profe. Igualmente, profe, gracias. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Bonita Bye. tarde. Igualmente.